en la boda de mi nieta, que solo se casó por interés. Me dieron una etiqueta con mi nombre que decía, la viejita ausente. Sonreí, y mientras la limusina me llevaba de regreso a casa, ellos recibían la cuenta de toda la fiesta. Me da gusto que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad la estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado. Las elegantes notas del cañón de Pachelbel flotaban en el aire cuando entré al salón principal del Hotel Bellamy. Me tardé 3 horas en arreglarme para la boda de Elsie. Mis dedos, ya con artritis, batallaban con cada botón de perla de mi vestido azul claro, el cual había comprado juntando poquito a poco de mi pensión mes con mes. Te vas a ver bonita, Eleanor, me dije esa mañana, mientras me ponía un poco de labial y recogía mi cabello canoso en un chongo sencillo. A mis 70 años, todavía me gustaba verme bien, sobre todo en eventos familiares importantes. Mi corazón latía fuerte por los nervios. Después de tantos meses sin casi verlos, por fin iba a pasar tiempo con mi familia, especialmente con Elsie, mi única nieta. La invitación llegó 6 semanas antes, muy formal y sin cariño, pero bueno, al menos me invitaron. Respondí enseguida, con la esperanza de que fuera una oportunidad para acercarnos de nuevo. La organizadora de la boda, una chava delgada con coleta muy apretada y una sonrisa forzada, me llevó al mostrador de recepción. ¿Nombre?, me preguntó sin levantar la vista de su tableta. Eleanor Walsh, le contesté, con algo de orgullo. Soy la abuela de la novia. Tocó su tableta rápidamente. Está bien, aquí está su gafete. Me deslizó una pequeña etiqueta por el mostrador. La tomé, esperando ver mi nombre bonito y bien impreso, pero lo que decía, escrito a mano y con prisas, era, la viejita ausente. Me temblaron los dedos al sostenerla. Esto debe ser un error, un malentendido, pensé. Disculpe, creo que hay un problema con mí. Estamos muy ocupados. Señora, me interrumpió sin mirarme. La ceremonia empieza en 20 minutos. Por favor, tome asiento. Apreté la etiqueta, un pedacito de papel que, por alguna razón, se sentía más pesado que cualquier otra cosa que hubiera cargado en años. Desde el otro lado del salón, vi a Elsie rodeada de sus damas de honor, feliz y radiante con su vestido de diseñador. Su risa sonaba clara, sin preocupación. Junto a ella estaba mi hijo James, muy guapo con su traje, abrazando a su esposa Diane, y ahí estaba Franklin, el prometido de Elsie, alto, con cara seria y con ambiciones aún más grandes. Solo lo había visto 2 veces, y en ambas apenas me dirigió la palabra. Poco a poco me puse la etiqueta en el vestido. Cada vez que presionaba, se sentía como rendirme un poquito más. Nadie se va a dar cuenta, pensé, nadie me ha notado desde hace años. El acomodador, un joven que ni me miró a la cara, me llevó a mi asiento. Estaba en una esquina, detrás de un arreglo de flores que apenas me dejaba ver el altar. Me senté con cuidado, alisando mi vestido, y tomé mi bolsita de cuentas donde traía un cheque, mi regalo de bodas, que me costó 3 meses de ahorrar con mucho cuidado. ¿Está libre este lugar?, preguntó un señor mayor, señalando la silla de al lado. Sí, claro, le dije, agradecida de no estar sola. Herbert Miller, se presentó, amigo de la familia. Eleanor Walsh, respondí, soy la abuela de Elsie. Él levantó las cejas. La abuela de la novia, ¿aquí hasta atrás? Le di una sonrisa de esas que uno ya tiene ensayadas, la misma que había usado en años de reuniones familiares donde yo era más adorno que persona. Está bien, le dije, aunque por dentro sabía que no lo estaba. Durante toda la ceremonia traté de ver más allá del arreglo de flores. Cuando Elsie y Franklin dijeron sus votos, solo alcanzaba a ver de reojo sus perfiles. Cuando todos se pararon a aplaudir a los recién casados, yo también me paré, me limpié una lágrima, no de felicidad, sino de algo más parecido a la resignación. Ya en la fiesta, me enteré de en qué mesa me habían puesto, la 19, la más lejos de la mesa principal. Ahí estaban personas que apenas conocía, invitados por compromiso. En la tarjeta de la mesa decía, conocidos lejanos. Vi a James, mi hijo, dar su discurso como papá de la novia. Habló de cuando él sí era niña, de recuerdos y momentos importantes, muchos de los cuales yo viví con ella, pero ni una vez mencionó mi nombre, ni todo lo que hice por ella cuando él se divorció y estaba demasiado ocupado tratando de rehacer su vida como para cuidar a su hija adolescente. Cuando terminó la cena, caminé hacia la mesa de los novios con un sobre en la mano, con mi regalo. Elsie me vio acercarme y le susurró algo a Franklin. Los dos me miraron y luego se pusieron a platicar con el padrino, como si yo no estuviera. Elsie, mi niña, le dije al llegar, te ves hermosa.
Ella se volteó y me sonrió, pero su sonrisa no le llegó a los ojos. Abuela, qué bueno que sí viniste. Claro que vine. No me perdería tu día especial, le dije, ofreciéndole el sobre. ¿Un regalito? Puedes dejarlo allá con los demás, me interrumpió, señalando una mesa llena de regalos bonitos y decorados. Ya va a empezar el baile, dijo, y se dio la vuelta antes de que pudiera darle un beso. Fui a dejar mi sobre entre todos esos regalos caros, y fue entonces cuando vi algo que me hizo sentir un frío por dentro. En una silla cercana alguien había dejado el portapapeles del organizador de la boda. Me acerqué y vi una lista de tareas. Abajo, en una parte que decía arreglos especiales, leí claro: Eleanor Walls, asiento alejado, interacción mínima, pedido de la mamá de la novia. Me quedé ahí parada. Todo me empezó a dar vueltas. Durante años me repetí que estaban ocupados, que tenían muchas cosas en la cabeza. Les había perdonado llamadas sin contestar, visitas muy cortas en Navidad, cumpleaños olvidados, pero esto fue con intención, esto lo planearon. Y en ese momento, algo dentro de mí, algo que se había doblado muchas veces pero nunca se rompía, esta vez sí se rompió. Me fui a un rincón cerca del guardarropa, tratando de calmarme. Sentí que todos los recuerdos de mi vida me golpeaban, como olas contra una playa desgastada. Me acordé del día que nació Elsie, cuando corrí al hospital con una cobijita que yo misma había tejido con amor durante meses. Me acordé de los veranos que se quedaba conmigo mientras James y Diane intentaban salvar su matrimonio. Cómo se sentaba en mi cocina a dibujar y contarme sus sueños mientras yo le horneaba sus galletas favoritas de chispas de chocolate. Esos primeros años con ella fueron lo más bonito de mi vida. Yo le enseñé a leer, a cuidar plantas y a disfrutar la música clásica. Fui quien se dio cuenta de que tenía talento para el arte, y le compré su primer juego de acuarelas. Cuando ganó el concurso de arte de la escuela a los 10 años, lloró de alegría en mi hombro. Todo cambió cuando James, mi hijo, por fin se divorció de Diane y se casó con Sandra 3 años después. Sandra venía de una familia con mucho dinero, y de pronto, mi casa sencilla y mis costumbres humildes ya no fueron suficientes. Elsie empezó a visitarme menos. Al principio venía menos tiempo, luego menos seguido, hasta que ya no vino más. Solo aparecía en Navidad, por compromiso. Vendí mi casa cuando cumplí 65. Esa era la casa donde había criado a James sola, después de que mi esposo Henry muriera de un infarto a los 42. James tenía apenas 13 años. Yo trabajé en 2 lugares para poder mandarlo a la universidad. Esa casa estaba llena de recuerdos, pero la vendí porque James me dijo que necesitaban ayuda para pagar la escuela de arte de Elsie, una escuela privada muy prestigiosa. Es una inversión para su futuro. Mamá, me dijo, esta oportunidad puede cambiarle la vida. Y le creí, por esa niña yo hubiera hecho lo que fuera. Los $175,000 de la venta fueron directo al fondo para su educación. Me mudé a un departamentito de una recámara en las orillas de la ciudad. Me repetía que era acogedor, no chiquito, que el ruido de la carretera que se oía por mi ventana era ambiente urbano, no algo molesto. James me prometió que vendrían todos los domingos. Eso duró 3 semanas. Después venían una vez al mes, luego solo en vacaciones, luego solo en Navidad. Y hasta eso terminó siendo una visita corta, de 2 horas. Siempre llegaban tarde, se iban temprano, con los regalos que yo me había tardado meses en escoger, y que nunca había Elsie usar. Ahí parada, en ese rincón del salón de la boda, mirando cómo celebraba la familia por la que yo lo había dado todo, entendí lo borrada que me habían dejado. S.R.A. Walls, una voz suave me sacó de mis pensamientos. Me volteé y vi a un señor mayor con uniforme de chofer. George Miller, se presentó. Antes manejaba para los Henderson, sus vecinos, hace muchos años. George, le sonreí de verdad, feliz de ver una cara conocida. Qué chico es el mundo. Ahora trabajo para Elite Liaison Service, me dijo. Hoy me tocó manejar para la boda. Me miró con unos ojos amables y me preguntó, ¿está bien, señora Walls? Se ve preocupada. Algo en su tono, tan sincero, rompió esa pared que yo misma había construido por dentro. Ay, George, le dije bajito, siento que no pertenezco aquí. Le mostré la etiqueta con mi nombre. Cuando la vio, frunció el ceño, se notaba enojado. Qué vergüenza, dijo, de verdad, qué vergüenza. Esto ha sido así desde hace años, le confesé, pero yo no quería verlo. George miró su reloj. Mi turno termina a medianoche, pero no tengo ningún viaje pendiente ahorita. ¿Quiere que la lleve a su casa? No le voy a cobrar nada. Dudé, mirando hacia la fiesta.
donde los invitados ya se estaban juntando para partir el pastel. Me quedé un momento más, mirando todo desde lejos. Ni se van a dar cuenta que me fui, dije, sorprendida por lo firme que sonó mi voz. George me ofreció su brazo. Mi coche está aquí afuera, señora Walsh. Mientras caminábamos por el vestíbulo del hotel, vi a la organizadora de la boda hablando con el gerente. Estaban revisando unos papeles. Alcancé a oír partes de la conversación. El último pago se vence hoy. La tarjeta de crédito de los papás de la novia está registrada. Saldo pendiente, 42.875 pesos. Me detuve. Una idea pequeña empezó a tomar forma, como cuando tiras una piedra en el agua y se hacen ondas. Ya en la limusina, recostada en los asientos de cuero, le pregunté a George, ¿sabes quién está pagando esta boda? Los papás de la novia hicieron todo a través de Elite, me dijo. El señor James Walsh puso los anticipos, pero los contratos finales dicen que él y la novia son responsables del pago. Asentí despacio. Me acordé de lo que escuché en Acción de Gracias, cuando James le dijo a Sandra, el dinero de la casa de mamá cubrió casi toda la escuela de Elsie, pero tuvimos que usar nuestros ahorros para la boda. Menos mal por esas tarjetas sin intereses, dijeron riéndose. Oye, George, le dije con cuidado, ¿qué también conoces a la gente del Hotel Bellamy? Pues bastante bien, señora Walsh. Llevo 7 años trayendo a sus invitados importantes. ¿Y si yo quisiera cambiar algo del pago de hoy, con quién debería hablar? George me miró por el retrovisor. ¿Está pensando lo mismo que yo? Por primera vez esa noche, sonreí, una sonrisa de verdad, no la que uso para aguantar. No estoy segura, pero creo que ya estuve demasiado tiempo ausente, ¿tú no? A la mañana siguiente, me despertó el teléfono, sonaba una y otra vez. Lo dejé sonar y escuché el mensaje en el contestador. Era la voz de James, enojado. Mamá, ¿qué demonios hiciste? El hotel dice que cancelaron y cambiaron el pago. Nos están cobrando todo completo. Llámame ya. Me serví un té y miré cómo entraba la luz del sol por la cortina. Luego llamó Sandra. Su tono era chillón y molesto. Después de hablar con George anoche, le pedí que me llevara directo a la oficina de cobros del hotel. El gerente de noche al principio no me creyó, pero le enseñé mi identificación. Le dije que quería quitar la aportación de cortesía de la abuela de los gastos de la boda. Me preguntó con discreción, ¿problemas familiares? No, le contesté, es una aclaración familiar. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Elsie, llorando. ¿Cómo pudiste hacerme esto en mi día especial? Los papás de Franklin están horrorizados. Tal vez tengamos que cancelar la luna de miel. Pensé en mi gafete con mi nombre, en cómo me pusieron detrás de las flores, en cómo habían pedido que casi no hablaran conmigo. Pensé en mi casa, en el fondo de su educación, en todos los domingos que pasé esperando visitas que nunca llegaron. Tomé otro sorbo de té, y empecé a pensar en el próximo capítulo de mi vida. Uno donde ya no estaría desaparecida. Uno donde yo, por fin, si me importara. Los siguientes 3 días llegaron con una tormenta de mensajes de voz, uno tras otro, cada vez más desesperados. Yo los escuchaba con calma, casi como si fueran emisiones de radio de algún país lejano. Mamá, tenemos que hablar ya. La voz de James ya no sonaba mandona, ahora sonaba, como si estuviera entrando en pánico. Elena, por favor, sé razonable, empezó Sandra en uno de sus mensajes, con ese tonito suyo de siempre, como si hablara desde arriba, aunque se notaba lo nerviosa que estaba. Esto ya se está volviendo vergonzoso para todos. Al cuarto día, el tono cambió. Abuela, dijo Elsie, entre llanto, aunque se notaba que lo tenía todo bien pensado. Vamos a tener que cancelar nuestra luna de miel en Bali. ¿Eso querías? ¿Arruinar mi momento especial con Franklin? Me senté en la mesita de la cocina, pasando mi dedo por el borde de la taza de té. La luz de la mañana entraba por la ventana, haciendo que el polvo flotando en el aire brillara. Afuera pasaba un camión de la basura, haciendo un escándalo, y su pitido intermitente se mezclaba con mis pensamientos. No esperaba sentirme así. En las películas, la venganza siempre se ve como algo dulce y satisfactorio. Pero yo solo sentía vacío, y una leve chispa de determinación. Sonó el timbre, sacándome de mis pensamientos. Miré por la mirilla, ahí estaba James, impaciente, moviéndose de un lado a otro en el pasillo. Su reloj carísimo brillaba mientras miraba la hora. Sandra estaba a su lado, con los brazos cruzados y una cara de fastidio que no podía esconder. Pensé en no abrir, pero hay costumbres difíciles de quitarse.
Nunca había podido cerrarle la puerta a mi hijo, ni siquiera cuando prácticamente me dejó de lado. Mamá, empezó James apenas abrí, sin saludar ni nada. Esto ya se fue demasiado lejos, tienes que arreglarlo. Me hice a un lado para dejarlos entrar. Sus ojos recorrieron mi departamento con ese desdén que trataban de disimular pero no podían. ¿Quieren un té? Ofrecí por pura costumbre, no porque en verdad me naciera. No tenemos tiempo para té, dijo Sandra, casi escupiendo las palabras. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Me senté en mi sillón, tranquila, y le señalé el sofá. James no se sentó, se quedó de pie, con las manos en los bolsillos. Solo arreglé unos detalles de dinero, dije despacio, como abuela de la novia. Esperaban que yo aportara algo, pero como me hicieron sentir como la abuela desaparecida, pensé que mi ayuda también debía desaparecer. James se puso rojo. ¿De qué estás hablando? Me levanté, fui al mueblecito donde había dejado mi bolsa el día de la boda, y saqué de ahí mi etiqueta con el nombre. La puse en la mesita frente a nosotros. Sandra abrió los ojos sorprendida, luego volteó la mirada. James agarró la etiqueta, frunciendo el ceño. Esto debe ser un error, dijo, pero su voz ya no sonaba tan seguro. ¿También fue un error sentarme detrás del arreglo floral? Pregunté. ¿Fue un error que la organizadora tuviera instrucciones de que apenas hablaran conmigo? Sandra miró a James. Fue una de esas miradas que dicen, ten cuidado con lo que vas a decir. Nosotros no hicimos eso, empezó James. Por favor, no me mientas, lo interrumpí, con voz suave, pero firme. Ya he escuchado suficientes mentiras todos estos años. Ya estuvo bueno de promesas de visitas los domingos que nunca llegaron. Ya estuvo bueno de asegurarme que el dinero de mi casa se estaba usando bien. El silencio que siguió fue pesado, incómodo, largo. Mamá, dijo James al fin, y usó ese tono que le pone a sus clientes difíciles, cuando ya se está quedando sin argumentos. Entiendo que estés enojado, le dije a James, pero tu reacción es completamente exagerada. El hotel está exigiendo $42,000 ya mismo, dijo. No tenemos ese dinero disponible ahorita. Yo vendí mi casa por $175,000, respondí. Cada centavo se usó para pagarle los estudios a Elsie, porque tú dijiste que era una inversión en su futuro. ¿Dónde quedó el resto del dinero, James? Se movió incómodo, sin saber qué contestar. Eso no importa en este momento. Claro que importa, le dije firme. Ese dinero era para mi retiro. Y mírame ahora, viviendo aquí. Señalé mi depa, el techo con manchas de humedad, el radiador que hizo ruido todo el invierno. Y mientras tanto, ustedes tienen una casa con 5 recámaras en Oakwood Hills, y Elsie, ropa de marca y vacaciones por Europa. Sandra se paró de golpe, molesta. No vinimos aquí para que nos preguntes por nuestro dinero, venimos a arreglar lo del hotel. La miré, pero esta vez, la vi de verdad, a esta mujer que poco a poco me fue sacando de la vida de mi hijo, y de mi nieta. Lo del hotel ya está resuelto, dije tranquila. Según el contrato, lo tienen que pagar quienes firmaron como responsables. No podemos con eso ahora, gritó James. El negocio está en una transición, y además acabamos de dar el enganche del depa para Elsie y Franklin. Se quedó callado al darse cuenta de lo que había dicho. ¿Les compraste un departamento? Pregunté, y todo empezó a hacer sentido. ¿Ahí se fue el dinero de mi casa? No dijeron nada. Ese silencio me lo confirmó todo. Lárguense de aquí, dije bajito. James me miró con cara de no creer lo que oía. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio, respondí, poniéndome de pie. Mis rodillas me dolieron, pero no me importó. Sal de mi casa. Sandra me miró con rabia mientras abría la puerta. Esto no se queda así, dijo. Tienes razón, le contesté, apenas empieza. Cuando se fueron, me quedé sentada, temblando. Enfrentarlos me costó muchísimo, más de lo que ellos podrían imaginar. Durante años me conformé con migajas, pensando que era suficiente. Me daba miedo perder incluso eso, y por eso me quedaba callada, agradecida con cualquier muestra mínima de atención. Pero ahora, ya había cruzado la línea. Sabía que iban a venir consecuencias, venganzas. Me moría de miedo, pero abajo de todo ese miedo, había algo encendido, una llama chiquita, firme. El teléfono sonó. En la pantalla apareció un número que no conocía. SRA. Walls, le habla Walter Drummond del First Capital Bank. Es sobre su caja de seguridad. Parece que hubo un malentendido que quiero aclarar.
Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué tipo de malentendido? Su hijo James vino hoy con un poder notarial, pidiendo acceso a su caja, pero el documento me pareció sospechoso, así que no lo dejé entrar. Quise confirmarlo con usted. Me agarré fuerte de la mesa. Yo nunca firmé ningún poder notarial. Eso me preocupó, respondió él. ¿Podría venir hoy al banco a revisar el documento? Una hora después, estaba sentada en la oficina de Walter, viendo el papel frente a mí. El poder notarial tenía algo que se parecía a mi firma, pero no era mi firma real. Esto es falso, dije. Mi voz sonaba firme, aunque por dentro me sentía como si el suelo se me moviera. Lo sospeché, dijo Walter, con cara seria. Le recomiendo que actúe de inmediato para proteger sus cosas. Si están tratando de hacer esto, puede que haya otros riesgos. Pensé en la herencia de Henry, lo poquito que había guardado con tanto cuidado en esa caja de seguridad. Los bonos municipales, las poquitas joyas que tenía, más valiosas por lo sentimental que por lo que cuestan en dinero. Las perlas de mi mamá, el reloj de bolsillo de Henry. ¿Qué me recomienda?, le pregunté a Walter. Antes de que pudiera contestar, sonó el teléfono de su oficina. Contestó, escuchó unos segundos y luego tapó el auricular. Es su hijo, está en la entrada, insiste en hablar conmigo. Algo dentro de mí cambió en ese momento, algo fuerte, definitivo. Dígale que estoy aquí, dije, es hora de que hablemos claro. Cuando James me vio sentada ahí, en la oficina de Walter Drummond, se quedó congelado, se paró en la puerta, con cara de susto. Mamá, dijo con la voz tensa, te he estado buscando por todos lados. Ah, sí, respondí suavecito. ¿Me estabas buscando a mí, o estabas buscando cómo abrir mi caja de seguridad? Walter se levantó, a pesar de su edad, su presencia imponía. Señor Walsh, dijo firme, ya le expliqué que el documento que trajo tiene varias cosas que no cuadran, y su madre acaba de confirmar que nunca lo firmó. Vi cómo James nos escaneaba con la mirada, pensando rápido, como si estuviera calculando qué decir. Conozco esa cara. La vi cuando tenía 7 años y rompió mi jarrón favorito, cuando tenía 16 y se llevó el coche sin permiso, cuando tenía 24 y necesitaba dinero para su primer negocio. Seguramente fue un malentendido, dijo con su tono suave de siempre, cambiando a modo control de daños. Mamá, ¿recuerdas que hablamos de esto hace unos meses? Fue después de esa caída que tuviste. Yo nunca me caí, ni una sola vez. Siguió hablando, inventando una conversación que jamás pasó. Te preocupaba cómo manejar tus cosas a medida que fueras envejeciendo, y me pediste que te ayudara. La cara de Walter se endureció. Señor Walsh, falsificar un poder notarial es un delito grave. Por un momento, se le cayó la máscara a James. Vi el pánico en su cara. Yo nunca haría eso. Esto es un error. Mamá, diles que todo fue una confusión. Lo miré, de verdad lo miré. Ese traje carísimo que no podía esconder su panza creciente, el peinado perfecto que trataba de tapar las entradas, las uñas arregladas, el reloj de diseñador. ¿En qué momento se convirtió en alguien que falsificaría mi firma para meterse con mis ahorros? El único error, dije bajito, fue pensar que todavía me respetabas. James se sonrojó. Eso no es justo. Yo siempre. ¿Siempre qué? Lo interrumpí. ¿Siempre te acordaste de mi cumpleaños? ¿Siempre me incluiste en las reuniones familiares? ¿Siempre me dijiste la verdad sobre en qué se usó el dinero de mi casa? El silencio fue tan fuerte que dolía. Señora Walsh, dijo Walter con voz suave, ¿quiere que llame a seguridad? Negué con la cabeza. No, pero sí quiero hacer algunos cambios en mis cuentas. James dio un paso hacia mí. Mamá, estás exagerando. Vamos a hablar de esto en casa. En mi casa, lo corregí, en mi depa chiquito, donde vivo porque vendí mi casa para ayudar a Elsie, aunque al parecer ese dinero se usó para comprarles un condominio a ella y a Franklin. Walter se aclaró la garganta. Señor Walsh, necesito hablar con su mamá a solas. Le voy a pedir que se retire. Ella está confundida, protestó James. Ya está grande, y a veces. Tengo 70 años. No soy una niña, le dije, cortándolo de golpe, y nunca he tenido las cosas más claras que ahora. Vete ya, James, le dije, o el señor Drummond va a llamar a seguridad. Después de unos segundos tensos, James se acomodó la chaqueta y se fue hacia la puerta. Esto no se ha terminado, dijo, repitiendo la amenaza que Sandra había hecho antes. No, respondí tranquila, no se ha terminado. ¿Cuándo se fue?
Walter me miró con preocupación. Señora Walsh, le recomiendo que tomemos medidas ya para proteger su dinero. Pasamos la siguiente hora cancelando todos los permisos que James pudiera tener sobre mis cuentas. Cambiamos contraseñas, preguntas de seguridad y formas de acceso. Walter hasta me dio el nombre de un despacho de abogados local que se dedica a proteger a personas mayores. Sería bueno que hablara con ellos, me dijo. Si ya intentaron falsificar documentos, puede haber otras cosas que no hemos visto. Asentí, sintiéndome a la vez más fuerte y muy cansada. Gracias, Walter. No sé qué habría pasado si no me hubiera llamado. Él sonrió con amabilidad. Llevo 43 años trabajando en este banco, señora Walsh. He visto a las familias en sus mejores momentos, y también en los peores. Tristemente, el dinero muchas veces saca lo peor. Tomé mi bolsa para irme y justo cuando iba saliendo, Walter dudó un momento. ¿Puedo preguntarle qué piensa hacer ahora? Me quedé pensando. No lo sé exactamente, le contesté, pero por primera vez en años, voy a decidir por mí misma. Al salir del banco, me paré un rato en la banqueta. Me sentía un poco abrumada con tanto ruido, el tráfico, la gente caminando rápido, y las 1000 posibilidades que tenía enfrente. Por mucho tiempo, mi mundo había sido mi depa chiquito, y esas reuniones familiares donde me trataban como si estuviera de más. Pero ahora, de repente, era libre, libre de lo que esperaban de mí. Libre de esa esperanza tonta de que mi familia algún día me viera de verdad, aunque, para ser sincera, la libertad también daba miedo. Sonó mi celular. Era Sandra otra vez. Lo puse en silencio sin pensarlo. En vez de contestarle, marqué un número que no usaba desde hacía meses. Bueno, contestó una voz cálida, conocida. Ellen, dije, con la voz un poco temblorosa. Soy Eleanor. Me preguntaba, ¿sigue en pie tu invitación? Ellen había sido mi mejor amiga por 40 años, hasta que se fue a vivir a Menace 5 para estar cerca de su hija. Me había invitado muchas veces, pero siempre le decía que no. Me preocupaba alejarme, por si James o Elsie me necesitaban. Eleanor, exclamó Ellen, por supuesto que sigue en pie. He guardado tu cuarto todo este tiempo. ¿Cuándo vienes? Por primera vez en días. Sonreí de verdad, una sonrisa que sí me salió del corazón. ¿Qué te parece la próxima semana? Esa noche, mientras guardaba unas cosas en una maleta chiquita para irme con Ellen, tocaron el timbre otra vez. Esta vez era Elsie. Estaba en el pasillo, con los ojos rojos y una mezcla de coraje y tristeza en la cara. Abuela, empezó con voz entrecortada, tenemos que hablar. Le abrí la puerta y la dejé pasar. A diferencia de sus papás, al menos tuvo la decencia de darme un abrazo, pero no sé, se sintió raro, como si viniera con algo que no me iba a gustar. ¿Quieres un té? Le ofrecí. No, no puedo quedarme mucho tiempo, me dijo, respirando profundo. Abuela, Franklin y yo tuvimos que cancelar la luna de miel por lo del hotel. Papá dice que no quieres ayudarnos. La miré, a mi nieta, esa niña que hace años se sentaba en mi cocina a colorear dibujos y contarme sus sueños. ¿Cuándo se volvió así? ¿Cuándo cambió la gratitud por exigencias? Elsie, le dije con calma, ¿te acuerdas de la etiqueta que me pusiste en tu boda? Se quedó pensativa un momento. ¿Qué etiqueta? La que decía, la anciana ausente, le recordé, esa que dejaba clarito lo que todos pensaban de mí. Se le subieron los colores a la cara. No lo sabía, eso no era así. Por favor, no me mientas, la interrumpí. Vi las notas de la organizadora de bodas. Ahí decía claramente que la mamá de la novia pidió que tuviéramos el menor contacto posible. Sé que me dejaron fuera a propósito. Elsie se dejó caer en el sillón. Su bolsa de marca se le resbaló al piso. Abuela, ¿no entiendes? Mamá solo. Claro que entiendo, la corté, y ya tomé una decisión. Los gastos de la boda son tu responsabilidad. Así lo dice el contrato que firmó tu papá, pero la luna de miel, eso es un lujo, no una necesidad. Ella se quedó callada. Tal vez podrías usar la entrada del depa que te compraron tus papás, le dije. Elsie abrió los ojos como plato. ¿Cómo sabes eso? Me enteré hoy, al parecer. Ahí fue a dar el dinero de mi casa, la casa que vendí para pagar tu universidad. Al menos tuvo la decencia de agachar la mirada, aunque fuera por un segundo. Papá dijo que era una inversión, que todos estábamos de acuerdo. ¿Una inversión? Repetí, sí, así me la pintó él también, curioso como cada quien entiende esa palabra a su modo. Suspiré, ya estaba cansada de hablar, de fingir,
de tantos años en los que me usaban pero me mantenían a distancia. Elsie, me voy un tiempo. Necesito pensar en qué sigue para mí. ¿Te vas?, preguntó, al ver por fin la maleta medio hecha. ¿A dónde? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé aún, le dije con honestidad, pero llevo años poniéndome a disposición de una familia que solo me busca cuando le conviene. Es momento de vivir para mí. Elsie se puso de pie, y su cara cambió, se endureció, como cuando Sandra se enoja. ¿Entonces nos dejas, justo cuando más te necesitamos? La ironía de su comentario fue tan fuerte que casi me reí, pero no lo hice. Mejor fui al librero, saqué un álbum de fotos y lo abrí en una página que conocía muy bien. Se lo pasé. Mira, aquí tienes 6 años. Fue el verano que tus papás se separaron y te quedaste conmigo. Le señalé una foto donde salía con sus dientitos separados y un pincel en la mano. Y aquí tienes 12. Esa fue la Navidad en que tu papá estaba tan ocupado con su nueva novia que ni fue por ti. Esta otra es de tu graduación, cuando me hicieron sentarme hasta atrás porque Sandra dijo que no había lugar en el área de la familia. Tomé el álbum con cuidado y lo cerré. Nunca te he dejado, Elsie, ni una sola vez en 23 años. No puedo decir lo mismo de ustedes. El tren de la mañana rumbo a Portland avanzaba tranquilo por el campo. El sonido de las ruedas sobre las vías marcaba el ritmo de mis pensamientos. Miré por la ventana, viendo pasar pueblitos, campos verdes, árboles. Con cada kilómetro, dejaba atrás a una familia que me trató como si yo solo fuera un estorbo o una idea de último momento. Me fui antes de que saliera el sol. No dejé dirección, ni nota, ni explicación. Por una vez, iban a sentir lo que yo sentí tantas veces, ese vacío de buscar a alguien, que ya no está. Mi celular no ha dejado de vibrar desde ayer. Había puesto el celular en silencio después de que vino Elsie, pero de vez en cuando lo revisaba. Tenía llamadas perdidas de James, de Sandra, de Elsie, hasta Franklin me marcó una vez, seguro porque su nueva esposa lo presionó. Me los imaginé todos juntos, pegados al teléfono, viendo cómo contactarme, cómo volver a tener el control de mi vida. Apagué el celular y lo guardé en mi bolsa. Ellen ya me estaba esperando en la estación de Portland. Su cabello plateado brillaba con la luz del atardecer y tenía los brazos abiertos. Nos abrazamos fuerte, como las amigas de toda la vida que somos, entre lágrimas y risas. Me dijo: déjame verte, me miró de arriba abajo. Sigues igual de elegante, pero más delgada. ¿Si has estado comiendo bien? Me reí bajito. Siempre tan linda tú. Alguien tiene que serlo, dijo, mientras me tomaba del brazo y caminábamos juntas a su coche. Su cabañita estaba en lo alto de un acantilado, con vista al mar Atlántico. El horizonte azul se perdía más allá de la terraza ya algo viejita, paredes blancas de madera, ventanas con contraventanas azules, y un jardín lleno de flores del final del verano. Era tal cual me lo había contado en sus cartas. Está hermoso, le dije, subiendo mi maleta. Es tranquilo, me corrigió Ellen mientras ponía la tetera al fuego, y justo lo que necesitas ahora. Mientras tomábamos té y unos panecitos caseros, le conté todo, lo de la boda, la etiqueta con mi nombre, el poder legal falso, las discusiones, todo. Ellen me escuchó sin decir nada, con la cara cambiando entre sorpresa, coraje y tristeza. Ay, Ellaner, suspiró cuando terminé. Siempre pensé que James estaba demasiado manipulado por esa mujer, pero esto ya pasó de la raya. Yo lo permití, admití. Durante años les puse excusas. Me decía a mí misma que estaban ocupados, que las cosas cambian cuando los hijos crecen. Me convencí de que, con que se acordaran de mí de vez en cuando, ya era suficiente, porque peor sería que me olvidaran por completo. Ellen me agarró la mano con cariño. ¿Y ahora qué vas a hacer? Miré por la ventana. Unas gaviotas volaban contra el cielo azul clarito. No lo sé. Por primera vez en décadas estoy tomando decisiones solo para mí. Da miedo, pero también se siente bien. Esa noche, nos sentamos en la terraza viendo cómo el cielo se pintaba de rosa y dorado con la puesta del sol. El sonido de las olas chocando contra las rocas era tan relajante, casi hipnótico. He estado pensando, dijo Ellen, rompiendo el silencio. Mi vecina Irene trabaja en el Centro de Arte del pueblo. Están buscando a alguien que dé clases de acuarela para principiantes. Un par de tardes a la semana. No es nada formal. Casi todos son jubilados o gente que viene de vacaciones. Pero, no he pintado en años, le dije bajito. Pero eras buena, Ellaner. ¿Te acuerdas del verano en Provenza? Después de que murió Henry, tus paisajes tenían algo especial, la forma en que capturabas la luz, era como paz en una pintura. Sonreí con el recuerdo.
Después de la muerte de Henry, cuando el dolor me estaba ahogando, Ellen me convenció de ir con ella a un retiro de pintura en el sur de Francia. Fueron 2 semanas pintando entre campos de lavanda y plazas de pueblo, tratando de poner en papel toda la belleza que veíamos. Había sido como un salvavidas para mí en uno de los momentos más difíciles de mi vida. No sé cómo lo haces, le confesé a Ellen. Ella se rió. Es como andar en bicicleta. Además, el trabajo paga, no mucho, pero lo suficiente para completar lo que da el seguro social. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, sin problema. Ellen, no quiero ser una carga, le dije. No lo eres, insistió. Esta casa es demasiado grande para mí sola. La habitación de invitados casi siempre está vacía, excepto cuando mi hija viene en Navidad. La verdad, he extrañado a mi mejor amiga. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿De verdad me extrañas?, pregunté. Claro que sí, quédate una semana, un mes, lo que tú quieras, sin presiones, sin expectativas. Sus palabras me llenaron el corazón como una bendición. 2 días después, recibí un correo de Walter Drummond, del banco. James había vuelto, ahora con Sandra, diciendo que hubo un malentendido con el poder notarial. Cuando Walter les dijo que yo me había ido de la ciudad sin fecha para volver, me pidieron mi ubicación, pero Walter, claro, no se la dio. Quería avisarte, terminaba el correo, que parecen decididos a encontrarla. El señor Walsh dijo que tenía una emergencia familiar que necesitaba atender de inmediato. Sonreí triste, imaginando que esa emergencia era la factura del hotel, o alguna otra necesidad de dinero. Esa tarde, acepté juntarme con Irene en el centro de arte, un lugar que antes era un cobertizo para botes y que ahora tenía vista al puerto. El lugar era grande, con mucha luz entrando por ventanas enormes que dejaban ver la luz cambiante del mar. Ellen habla muy bien de tu talento, me dijo Irene, mostrándome el estudio. Hemos tenido mucho interés en las clases para principiantes, pero la profesora actual ya no puede aceptar más alumnos. Nunca he dado clases, confesé. No sé si sería buena para eso. Irene, una señora vivaz de unos 60 años, con el pelo corto y canoso, y pantalones llenos de manchas de pintura, me animó. ¿Te gusta pintar? Sí, respondí sin dudar. Puedes enseñar a alguien a mezclar colores, a sostener el pincel, a ver el mundo en formas y luz en vez de solo objetos. Pensé en las veces que le enseñé a Elsie a pintar cuando era niña, cómo guiaba su mano para hacer flores, árboles y personas. Sí, dije, creo que puedo hacerlo. Entonces puedes enseñar, dijo Irene. Empezamos el martes que viene con el grupo de la mañana. Son casi todos jubilados, bien pacientes con maestros nuevos. Mientras arreglábamos detalles, mi celular, que por fin había prendido otra vez, empezó a sonar. En la pantalla apareció el nombre de Elsie. Disculpa, le dije a Irene, tengo que contestar esto. Salí y tomé la llamada. Hola, Elsie. Abuela, su voz sonaba tensa. ¿Dónde estás? Hemos estado preocupadas. Estoy enferma, mentí. Estoy visitando a una amiga, como te dije. Papá dice que vaciaste tus cuentas y te fuiste, me acusó. Dice que estás pasando por una crisis. Me reí, y el viento se llevó el sonido. No estoy en crisis, Elsie, por fin me estoy poniendo primero. ¿Y la familia? ¿Y la factura del hotel que te preparé? ¿O hay otra emergencia económica que quieres que arregle? Se quedó callada, confirmando lo que ya sospechaba. Elsie, le dije con cariño, te enseñé a pintar cuando tenía 6 años, ¿te acuerdas? ¿Qué tiene que ver eso con todo esto?, respondió frustrada. Todo, le contesté. Acepté dar clases de acuarela en un centro de arte. Me voy a quedar aquí un tiempo. ¿Dónde es? Aquí, preguntó. Miré hacia el puerto, los barcos moviéndose suave bajo el sol de la tarde, las gaviotas volando en círculos. Una paz profunda me llenó. En un lugar donde me respetan, le dije. Ella respondió sombremente. A algún lugar donde siento que pertenezco. El otoño en la costa de Maine pintaba todo con colores brillantes, rojo y dorado. Ya habían pasado 3 meses desde que escapé de mi vida antigua. 3 meses de mañanas tranquilas viendo el sol salir sobre el Atlántico, tardes enseñando a estudiantes con ganas de aprender los básicos de la acuarela, y noches en la terraza de Ellen, tomando vino y recordando cosas bajo el cielo estrellado. Mi sueldo modesto del centro de arte me alcanzaba para mis gastos, y así podía guardar mis ahorros. Abrí una cuenta nueva en un banco local y transferí mi dinero desde la ciudad. Walter me ayudó mucho para asegurar mis finanzas y para que James no pudiera tocar ni un peso.
Las llamadas de mi familia se hicieron menos con el tiempo. James dejaba mensajes cada vez más enojados. Se notaba su frustración en cada palabra cortada. Sandra intentó otra estrategia, dejando mensajes a Zacharín diciéndole cuánto me extrañaban y que Elsie sufría sin su abuela. Solo las llamadas de Elsie tenían un poco de preocupación verdadera, aunque también tenían un poco de egoísmo. Contesté solo unas pocas, manteniendo conversaciones cortas y vagas sobre dónde estaba. Cada llamada terminaba igual, preguntándome cuándo iba a recuperar la cabeza y regresar para ayudar con los gastos que faltaban de la boda. Un martes por la mañana, a finales de octubre, Ellen entró a la cocina con cara preocupada y me dijo en voz baja: me llegó el periódico local, tal vez te interese ver esto. En la sección de bienes raíces había un anuncio pequeño pero que llamaba la atención: se vende casa principal histórica, casa ideal para vacaciones o para retirarse. Esta hermosa casa frente al mar, cuidada con amor por generaciones, tiene detalles originales y vistas espectaculares al océano. Para más información, contactar con Propiedades Walls. Debajo del anuncio estaba la foto de la antigua casa de verano de mis padres, la casa que me habían dejado, la que yo había cuidado con tanto cariño durante años, aunque casi no podía visitarla, la casa que casi había olvidado que era mía. Mis manos temblaron cuando dejé el periódico. Esto no puede ser, susurré, nunca autoricé esto, la propiedad está a mi nombre. Ellen me miró preocupada y yo confirmé la información de contacto: Propiedades Walls, la inmobiliaria de James. Llamé enseguida a mi banco en la ciudad. Walter no contestó, pero su asistente me dijo que él me devolvería la llamada pronto. Después, llamé a la oficina del secretario del condado donde está la casa. Necesito verificar quién es el dueño actual de una propiedad, les expliqué y les di la dirección. Después de esperar un momento, el secretario volvió con malas noticias. Según nuestros registros, la propiedad fue transferida hace 3 semanas a Walls Properties LLC. Sentí que se me congelaba la sangre. Eso no puede ser. Soy Eleanor Walls, la dueña legal. Nunca firmé nada para transferirla. Señora, aquí tengo la escritura de transferencia, dijo el secretario. Parece que está bien hecha, con su firma, testigos y notario. Otra falsificación, pero esta vez sí funcionó, donde el intento del poder notarial había fallado. Cuando Walter por fin me devolvió la llamada, su voz sonaba seria. Señora Walls, pensaba contactarla hoy. Han pasado cosas preocupantes. Le conté lo que había descubierto sobre la casa. Walter suspiró profundo. Me temía que esto iba a pasar. Su hijo vino el mes pasado con unos documentos para transferir una propiedad en Maine. Como no tenían nada que ver con sus cuentas aquí y los papeles parecían estar en regla, no tenía razón para sospechar. Yo terminé por él. Lo entiendo, Walter, no se preocupe. Señora Walls, lo siento mucho. No es culpa suya, le dije, pero necesito su ayuda otra vez. Esa tarde estaba en la oficina de Patricia Winters, una abogada experta en derecho para adultos mayores, a quien Walter me había recomendado. Después de revisar mis papeles y escuchar todo, ella se puso seria. Lo que hicieron es ilegal, dijo firme. Es falsificación, fraude y abuso a personas mayores. Podemos pelear contra esto, señora Walls. ¿Será caro?, pregunté, pensando en mi dinero limitado. Patricia sonrió un poco, pero serio. Por lo general sí, pero en este caso creo que podemos hacer algo. Tengo contactos en la oficina del fiscal, por el patrón que hay, primero el intento de fraude con el poder notarial y ahora este robo de propiedad, podrían interesarse en el caso. No quiero que mi hijo vaya a la cárcel, dije pensativa y me sorprendí de lo que sentía. Después de todo lo que James hizo, todavía lo quiero proteger. Patricia suavizó su mirada. No es raro. La mayoría de mis clientes mayores sienten lo mismo, quieren justicia, pero no soportan ver sufrir a sus hijos, aunque ellos los hayan traicionado. Asentí, agradecida de que ella entendiera. Tenemos opciones, continuó. El primer paso será mandarles una carta para que dejen de vender la propiedad y pidan que me regresen la escritura de inmediato. Dejaremos claro que si no lo hacen, habrá cargos penales. Esa noche, me senté en la terraza de Ellen viendo el atardecer, con un vaso de whisky calentándome las manos. La temperatura había bajado y ya se sentía que el invierno estaba llegando. ¿En qué piensas?, preguntó Ellen, dándome una manta para que me tapara los hombros. Estoy pensando en segundas oportunidades, le contesté, en si algunas heridas pueden realmente sanar alguna vez. Ellen se acomodó en la silla junto a mí. ¿Tienes dudas sobre seguir con esto? Negué con la cabeza. No son dudas.
es más un reconocimiento. Pasé años inventando una familia en mi mente, una familia que me valoraba, que nunca me traicionaría como ellos. Y ahora, me dijo Ellen con ternura, ahora entiendo que esa familia por la que lloré nunca existió. Estuve llorando una fantasía, no una realidad. A la mañana siguiente, un número que conocía apareció en mi teléfono. Era Franklin, el esposo de Elsie. Con curiosidad, contesté. Eleanor, empezó, sin rodeos. Esto ya se salió de control. Tienes que cancelar a tu abogada. Hola a ti también, Franklin, respondí tranquila. Supongo que llamas por la cabaña. Es solo una casa vieja, dijo con desprecio. Ni siquiera la visitas. James quería hacer algo con la propiedad, urbanizarla, convertirla en algo útil. Las ganancias ayudarían a toda la familia. ¿A toda la familia? Repetí. ¿Te refieres a que el dinero de mi casa supuestamente ayudó a pagar la educación de Elsie, antes de que se desviara a un condominio? El tono de Franklin se puso serio. Eso es historia vieja. Lo que importa es que esta demanda es exagerada. Nadie quiere que la familia quede mal por una pelea legal pública. Ahí estaba. La verdad no era la casa, sino el miedo al escándalo por los cargos de fraude contra James Walls, un empresario respetado y líder de la comunidad. Si James devuelve la casa y deja de intentar entrar a mis cosas, entonces pienso dejarlo pasar, ofrecí. Eso no es justo, dijo Franklin. Ya hay compradores interesados. Los contratos están listos. Ya hay dinero invertido en el proyecto. Dinero invertido en una propiedad que me robaron. Lo corrijo. Mi respuesta es definitiva. Franklin, devuélveme lo que es mío o sufre las consecuencias. Después de colgar, sentí algo raro en el pecho, como una mezcla de risa y emoción. Durante 70 años, fui la que calmaba, la que cedía, la que se sacrificaba para que la familia estuviera en paz, ya no más. La estrategia de Patricia funcionó más rápido de lo que esperábamos. En menos de 48 horas después de que avisaron, el anuncio de la casa desapareció. 3 días después, su oficina recibió los papeles que cancelaban la transferencia falsa y devolvían la casa a mi nombre. Parpadearon, me dijo Patricia feliz. Sabían que no podían ganar. Debería haberme sentido aliviada, o hasta victoriosa, pero me sentí vacía. La casa era mía otra vez, pero, ¿a qué precio? La última ilusión de que mi familia podría cambiar, que algún día me verían de verdad, se había ido para siempre. Esa noche llamé a Elsie por última vez. Abuela, respondió con voz fría, ¿por fin vas a venir a casa? No, Elsie, contesté suave, te llamo para despedirme. Hubo un silencio largo, luego respiró profundo. ¿Qué quieres decir con despedirte? Que después de 70 años de darlo todo, mi casa, mi dinero, mi tiempo, mi amor, y recibir tan poco, por fin me estoy eligiendo a mí misma. ¿Por la casa? Preguntó con incredulidad en la voz. Ya nos disculpamos por eso, papá cometió un error. No fue un error, la interrumpí, fue un intento a propósito de robarme mis cosas, igual que el poder notarial falso, que fue otro intento a propósito de robarme mis ahorros. Abuela, por favor. Ya tomé una decisión, Elsie, le pedí a mi abogada que actualice mi testamento, la casa, mis ahorros, todo lo que tengo va para el Centro de Arte aquí en Maine. Están armando un programa de becas para jóvenes artistas que no tienen para pagar la escuela. Se hizo un silencio entre nosotras, lleno de cosas que no se dijeron. ¿Entonces eso es todo? Preguntó al final, con voz débil. ¿Solo nos vas a borrar de tu vida? Cerré los ojos y dejé que el peso de su pregunta me llenara. Cuando hablé de nuevo, mi voz sonó firme y segura. No, Elsie, tú me borraste de la tuya hace mucho, solo estoy aceptando lo que ya pasó. Después de colgar, caminé hacia la orilla y miré cómo las olas rompían contra las rocas. El aire estaba fresco, con olor a sal y a pino. Arriba, las estrellas comenzaron a salir en el cielo oscuro, eternas e inmutables. Por primera vez en años, sonreí, una sonrisa de verdad, no la falsa que usé como escudo en la boda de Elsie. Esa sonrisa llegó a mis ojos, llenó mi corazón de alegría y me quitó el peso que llevaba tanto tiempo. Era libre.